La historia que voy a contar puede parecer divertida, pero no recomiendo a nadie que intente repetirla. Imagínese la situación. Logra girar la boquilla del lavaparabrisas del automóvil para que el chorro de agua se dirija hacia afuera. Esto significa que puedes mojar a cualquiera que esté en la calle, acera o incluso en el estacionamiento. Eso es exactamente lo que hicimos. Nos detuvimos en el semáforo cuando activé el spray y atropellé a un peatón que estaba justo a mi lado. Me propuse mirar hacia adelante como si nada estuviera pasando, manteniendo la mayor naturalidad del mundo. Cuando cambió el semáforo, salimos riendo mientras la víctima, un hombre alto y fuerte, lograba llegar a una tienda cercana. Unos 5 minutos después, el mismo tipo apareció junto a nuestro coche. Para nuestra sorpresa, era un infante de marina, un militar corpulento, vestido con uniforme completo. Yo solo tenía 17 años en ese momento, todavía estaba en la escuela secundaria, y los demás en el auto eran más jóvenes, alrededor de 16. Él se acercó y yo, intentando hacerme el ignorante, bajé la ventanilla y pregunté qué pasaba, como si no supiera nada. El hombre, furioso, no pudo contenerse, metió el brazo por la ventanilla y me dio un puñetazo, casi rompiéndome la cara. Aunque sabía que estaba equivocado, no quería defenderme. Después de todo, yo era un adulto y solo quería proteger a mi hermano pequeño. Pero no lo dejó barato. Mi hermano salió del auto, listo para enfrentar al soldado, pero lo detuve. Como hermano mayor, no iba a dejar que se metiera en una pelea como esa. Fue entonces cuando recordé un bate de béisbol que había en el asiento trasero. Tomé el arma improvisada e hice lo que creí necesario. Minutos después llegó la policía. Para mi sorpresa, en lugar de arrestar al marino, nos esposaron a mí, a mi hermano y a los otros 2 chicos que iban en el auto. Nos llevaron a todos a la comisaría. Cuando llegué, pensé que sería algo rápido, tal vez una advertencia. Pero la realidad fue muy diferente. Nos informaron que nos llevaban a un centro de detención de menores de máxima seguridad, acusados de intento de homicidio. ¿Tentativa de asesinato? Pensé con incredulidad. Fue solo una pelea. Mi camisa estaba manchada de sangre y pensé que al menos me dejarían cambiarme, pero no. Me llevaron directamente a una celda con otros reclusos, un lugar donde estaban recluidos asesinos, violadores y todo tipo de criminales peligrosos. Fue como entrar en una jaula de lobos. Mientras caminaba por el pasillo, todavía con la camisa sucia, me sentí confiado. Después de todo, yo era dura y nadie querría enfrentarme. Pero esta ilusión duró poco. Tan pronto como entré en la celda, los ojos se volvieron hacia mí. Eran hombres mayores, de 20 y tantos o incluso 30 años, mientras que yo parecía un chico de 16 años. Lo primero que me preguntaron fue, ¿de dónde eres, muchacho? Comenzaron a analizarme, a ponerme a prueba, como si estuvieran decidiendo si era una presa fácil o un posible aliado. Al principio incluso pensé que querían ser mis amigos. Está bien, pensé, puedo manejar esto. Pero la situación cambió esa misma noche. Durante un registro de celda, pasaron una nota por debajo de mi puerta. Mi compañero de celda me advirtió, será mejor que leas esto. Abrí el periódico y descubrí que los demás internos exigían mis golosinas, mis dulces, todo lo que tenía. De lo contrario, sería derrotado. Me sentí indignado. Después de todo, estábamos en máxima seguridad y solo se les permitía salir de su celda 1 hora al día. No te voy a dar nada, respondí, devolviendo la nota por la rendija de la puerta. Fue entonces cuando el chico perdió la cabeza. Su reacción me asustó. Comenzó a patear la puerta de la celda con una furia que nunca había visto. Aún así, traté de mantener la calma. No podrán atraparme, pensé, mientras me recostaba en la cama. Pero la verdad es que el miedo ya se había apoderado de mí. Esa noche, como de costumbre, los reclusos limpiaron sus celdas. Un guardia abrió la puerta para que uno de ellos entrara y barriera el piso. Fue en ese momento que todo cambió. Uno de los guardias se fue por un momento y el otro se distrajo. Antes de que pudiera reaccionar, 2 de ellos ya estaban encima de mí, tirándome al suelo. Me desperté con un puñetazo en la cara, pero logré asestarle un golpe antes de que la situación empeorara. Fue allí donde me di cuenta, algo más grande estaba sucediendo.
Me golpearon, me agredieron y estaba en máxima seguridad. Pero a pesar de la violencia, noté algo extraño en estos hombres, necesitaban esperanza. Fue entonces cuando recordé a mi padre biológico, un hombre que, a pesar de todos sus errores, conocía la palabra de Dios. Había sido criado en la iglesia, hijo de un pastor, pero terminó perdiéndose en el camino. Aún así, cuando íbamos a visitarlo cada 2 fines de semana, él nos enseñaba acerca de la Biblia, cantaba himnos y nos mostraba quién era Dios. El problema es que nunca tuvimos un ejemplo concreto de un hombre de fe en casa. Siempre que hablábamos de religión, solo veíamos hipocresía, por lo que nunca quisimos abrazar ese mensaje. Pero allí, en la celda, ya no había nada más que hacer. Fue entonces cuando mi padre me dio una Biblia. Empecé a leerlo y un pasaje en particular saltó de las páginas como si fuera una película. David huyendo de Saúl, escondido en una cueva. Era tan real que parecía estar sucediendo justo delante de mí. Eso me molestó. Comencé a aferrarme a esas palabras, a orar. Caí de rodillas e hice una promesa: Jesús, si me sacas de aquí, te dedicaré el resto de mi vida. No sabía lo que me esperaba, los abogados dijeron que me trasladarían a una prisión real, que cumpliría 18 años tras las rejas y recibiría una sentencia mínima de 8 años por intento de asesinato. Al día siguiente, incluso con un ojo morado y moretones, me enviaron a la capilla con los mismos tipos que me habían atacado. Estaba herida, pero algo dentro de mí había cambiado. Me pueden volver a pegar, no les doy mi comida, y hasta me pueden quitar lo que tengo. Ya no me importa, pensé. Al final del sermón, el pastor preguntó quién quería decir la oración final. Levanté la mano sin dudarlo y repetí una oración que mi padre me había enseñado cuando era niña. Para mí, era solo una oración común y corriente, algo que había escuchado miles de veces. Pero cuando terminé, la reacción de los demás me sorprendió. Los mismos tipos que me habían golpeado se acercaron, me estrecharon la mano y me dijeron: no vamos a meternos más contigo. De repente quisieron jugar baloncesto conmigo, hablar, incluso tratarme como a un amigo. Todavía sospechaba, pero con el tiempo empezaron a respetarme. Incluso me pidieron que hablara de Dios y del baloncesto. Poco después trasladaron a mi compañero de celda y a mí me dieron uno nuevo. Mientras tanto, tuve 2 audiencias judiciales. Las cosas no pintaban bien, los fiscales insistieron en que nos enviarían a una prisión de verdad. Un guardia, que no debía decirme nada, pero que me apreciaba, me dijo que mi hermano estaba sufriendo incluso más que yo. Estaba siendo intimidado, tal vez incluso haciéndole pasar hambre, y eso dolía más que cualquier paliza que jamás hubiera recibido. Yo estaba acostumbrado a la violencia, me habían criado boxeando, pero mi hermano era diferente, más tranquilo, casi un niño bonito. Saber que estaba sufriendo así me rompió por dentro. Recé todos los días, pidiéndole a Dios que nos sacara de allí. En la tercera audiencia, el tipo con el que habíamos peleado apareció nuevamente. Él era un infante de marina y seguía diciéndole al juez que estábamos involucrados con pandillas y que temía por su vida. Me sentí perdido. Le creerán, pensé. Es militar, tiene credibilidad. Éramos solo 2 niños jugando. Pero entonces sucedió algo inesperado. El juez nos miró y dijo: ustedes nunca antes se habían metido en problemas. Parecen buenos niños. Los informes de arresto dicen que se están portando bien. Les daré una oportunidad. Luego se volvió hacia mí y me dijo: señor Wayace, si lo pongo en libertad condicional con monitoreo electrónico, ¿no se meterá en problemas? Inmediatamente respondí: sí, señor. Por supuesto. El mismo día nos liberó. Y eso no fue todo, cerró nuestros registros, como si nada hubiera pasado. No podía creerlo. Al completar una solicitud de empleo, no será necesario que menciones que ya has sido arrestado. Cuando regresé a la celda, traté de no mostrar demasiada emoción, pero estaba a punto de salir de allí. Algunos reclusos, que pasarían años tras las rejas, no querían verme salir. Otros, sin embargo, se alegraron por mí. Cuando llegué a mi unidad, mi compañero de celda me preguntó qué había pasado. Me han liberado, respondí. Soy libre. Me miró sorprendido y le dije: no tienes que creer en Jesús solo por eso, pero Él está haciendo algo en mi vida. Al salir, algunos gritaban cosas horribles,
Pero yo sabía que, de alguna manera, había plantado una semilla allí. Ese día me liberaron, mi hermano, yo y nuestros amigos. La vida volvió a la normalidad, pero con una diferencia, ahora tenía a Jesús en mi vida. El problema era que no sabía cómo vivir esta fe. No tenía a nadie que me enseñara y la escuela a la que asistíamos era un lugar difícil, nuestra última oportunidad antes de que nos expulsaran definitivamente. Un día, un chico de una pandilla pasó por mi oficina y dije algo que lo enojó. Él vino hacia mí y terminamos peleando allí mismo, en medio de la clase. El director intentó separarnos, pero accidentalmente lo golpeé. Mi hermano, que pasaba por el pasillo, entró en la habitación y junto con un amigo, atacó al tipo. Al final, los tres le dimos una paliza. Me sentí mal por eso. El director llamó a la policía. Y acabábamos de salir de la cárcel, tal vez una semana o dos antes. Y ya estábamos regresando por el mismo camino. Esa fue la última advertencia que necesitaba. Ya no era posible ser violento. No podía seguir caminando por las calles como si nada importara. Era hora de cambiar, y rápido, porque ¿quién gana realmente en una pelea? Nadie. El director, el doctor Tullet, me llamó y me dijo que el señor Wowlett me había advertido. Nunca más podría volver a esa escuela. Si apareciera, llamaría a la policía. Le respondí, está bien, señor, no volveré nunca más aquí. Y eso es lo que hice. Terminé tomando el examen de GED poco a poco y gracias a Dios lo logré. Pero todavía tenía que hacer servicio comunitario. Mi hermano mayor, que era como un padre para mí, trabajaba en una iglesia con un pastor. Me dijo que para firmar mi certificado de finalización del servicio comunitario y los programas de asesoramiento, no solo necesitaba presentarme, sino también participar. No tenía sentido simplemente firmar el papel e irse. Entonces fui a su iglesia. No era exactamente lo que esperaba, pero dije que me gustaba. Fue solo para cumplir con el cronograma. Pero recomendó otra iglesia en Sacramento, Real Life Church. Fui solo y conocí al pastor Scott Hagan. Fue amor a primera vista. Seguí asistiendo por mi cuenta y al cabo de 1 o 2 meses mi hermano ya había firmado mi certificado. Pero no dejé de ir. Mi madre, desde el divorcio de mi padre, que había ocurrido unos 13 o 14 años antes, había vivido sola. Se casaría, se separaría y al final volvería a estar sola para siempre. Estaba perdida, herida, sola. Usé alcohol para tratar de adormecer el dolor. Nos crió sola, trabajó a tiempo completo, llegó a casa agotada y todavía tenía que lidiar con 2 niños que solo sabían correr por las calles. Cuando regresé a casa de la iglesia, vi eso en ella y supe lo que necesitaba. Ya había comprendido que la única solución era Jesús. Entonces me acerqué a ella y le dije, mamá, voy a la iglesia. Es nuevo para mí, pero algo está cambiando por dentro. Creo que esto es lo que necesitas. Ella respondió, está bien, Nate, tal vez la próxima vez. El fin de semana siguiente insistí, mamá, por favor ven conmigo. Intentó poner la misma excusa, pero no me la creí, siempre pones una excusa. Entonces ella cedió, está bien, Nate, vayamos a la iglesia. Ella fue, entregó su vida a Jesús y dejó de beber. Pero no fue solo eso. Conoció a un hombre increíble llamado John Sole. Este chico cambió mi vida de una manera que nunca imaginé. Te contaré cómo fue cuando lo conocí. John era de San José y había sido pandillero. Cuando lo vi por primera vez pensé que parecía uno de esos muñecos cholos, ¿sabes? Incluso sin el estilo, había algo en el que le recordaba eso. Pensé, maldita sea, este chico va a salir con mi mamá ahora. Veamos cuánto tiempo puede durar. Pero él era diferente. Amaba a Jesús con todo su corazón, alma y mente. Cuando conoces a alguien así, es como una hoguera, atrae a la gente y transmite alegría donde quiera que vayas. Tenía una sonrisa que lo iluminaba todo. Era difícil que no le agradara y nunca decía nada negativo. Entonces compraron una casa juntos y se casaron. Pensé, ahora es serio. Mi madre tenía un condominio y mi hermano y yo vivíamos allí. Pero se convirtió en un infierno. Cada semana había fiesta, bebida, mujeres, humo. Estaba claro hacia dónde iba esto.
terminaría en prisión nuevamente. Nathaniel, ¿pusiste a Jesús en el cajón?, me preguntó. Había ido a la iglesia, lo tenía en mi corazón, pero la carne era más fuerte en ese momento. Estaba viviendo en casa de mi hermano, volviendo a mis viejas costumbres, y no sabía cómo ser un hombre de Dios. No sabía cómo funcionaba eso. Hasta que una noche, borracho y drogado, tuve un ataque. Me di cuenta de que si seguía así volvería a la cárcel. Mi vida iba a ir mal otra vez. Fue entonces cuando mi mamá me dijo: Nate, te conozco. Sé que no eres tú. Sé que no te gusta vivir así. Deberías vivir con nosotros. Sabía que tenía razón, pero dudé. Mamá, este tipo es un hombre de Dios, súper estricto. No querrá que beba, fume o traiga mujeres a casa. No sé si sea buena idea. Pero en el fondo sabía que era la mejor elección. Ya no era posible vivir en esa vida tóxica, llena de pecado. Entonces me mudé a su casa. Fue una de las mejores decisiones que he tomado. Cuando llegué, John fue claro: hijo, viniste a vivir aquí, así que nada de drogas, nada de mujeres, nada de juegos. Esta es la casa de Dios. Aunque no quieras seguir las reglas, eso lo respeto. Pero si vas a ser irrespetuoso, es mejor no hacerlo aquí. Y era gracioso, porque cada vez que salía con amigos, se burlaban de mí: este tipo parece un expandillero, pero es un osito de peluche. No me creo esa historia. Luego mostró las cicatrices de las puñaladas, desde el estómago hasta casi la ingle, contó las historias, y yo todavía dudaba. Pero cuando salimos a la calle y alguien lo saludó: ¿qué pasa, John? ¿Qué pasa, Rocco? Le pregunté: ¿cómo lo conoces? Y la respuesta era siempre la misma: una vez estuve en prisión con él. Gastel le dio un cabezazo y se estrelló contra la pared. Entonces pensé: maldita sea, las historias son reales. Empecé a respetarlo realmente. Luego comencé a observarlo por la mañana, levantándose temprano para trabajar, leyendo la Biblia, orando, cantando alabanzas. Él no escuchaba música secular y yo me senté allí, mirándola. En lugar de sermonearme, vivió lo que creía. No necesitaba decir nada, podía verlo en las frutas. Y poco a poco empezó a cambiar mi corazón. Vi que no necesitaba ser un hombre violento para ser fuerte. Vi la alegría genuina que tenía, una felicidad que no dependía de nada externo. Y siempre estaba de muy buen humor, sin necesitar nada de lo que creemos que necesitamos para ser felices. Un día estábamos en el garaje haciendo press de banca y me llamó: oye, ven aquí, necesito hablar contigo. Me miró y me preguntó: ¿qué vas a hacer con tu vida? En ese momento yo quería ser mecánico, me había graduado de un curso técnico, pero no me gustaba. Luego insistió: ¿cuál es su plan para el futuro? Y yo, sin mucho convencimiento, respondí: no sé. Creo que de todos modos seguiré como mecánico. Me dio un codazo: ¿por qué no pruebas con la plomería o el aire acondicionado? No necesitas la universidad, simplemente ve allí y postula. Eso es lo que hice. Solicité un puesto de fontanero y, para mi sorpresa, conseguí el trabajo. Fue una locura: viajaba de Sacramento a San Francisco todos los días, 2 horas de ida y 2 de regreso, solo para trabajar. Pero persistí y por eso me levanté rápidamente. Al cabo de unos años, regresó a Sacramento como supervisor, trabajando para una de las empresas más respetadas de la región. Terminé ganando casi $400,000 al año. Pero, con el tiempo, la empresa empezó a cambiar. Contrataron vendedores de Los Ángeles, gente que no tenía escrúpulos y que dañaba las cosas a propósito solo para vender más. El gerente de entonces, no daré nombres, hizo la vista gorda. Sabía lo que estaba pasando, escuché conversaciones, le advertí: si esto sigue así, la mitad del equipo se irá. Pero fue inútil. En ese momento yo ya estaba casado con Bárbara. Acabábamos de regresar de Hawái y me sentía en un callejón sin salida. El dinero era bueno, pero algo dentro de mí decía que no estaba bien. Sabía que, como hombre de fe, no podía aceptar eso. Hablé con mi esposa y teníamos una buena reserva financiera. Le expliqué: ya no quiero trabajar aquí. No quiero que mi nombre se asocie con estas cosas. Ella oró, reflexionó y me dijo:
haz lo que creas correcto. Confío en ti. Y agregó, si Dios te bendijo antes, te bendecirá nuevamente. Entonces dejé mi trabajo y comencé mi propia empresa de plomería. Hoy tenemos 9 empleados y ganamos millones al año, todo gracias a Jesús. Y lo mejor es que hacemos negocios de forma ética. Los chicos del equipo son buenas personas y una vez al mes hacemos trabajo voluntario con personas sin hogar. En Navidad siempre organizamos algo especial para los niños. También brindamos servicios gratuitos para familias que no pueden pagarlos. Hubo un tiempo, por ejemplo, en el que una familia lo perdió todo en un incendio y no pudo pagar las reformas. Fuimos allí y rehicimos todas las tuberías gratis. Pero hay una parte de esta historia que no puedo dejar de lado, porque fue muy importante para mí. En cierto momento comencé a perder la fe. Creo que fue por exceso de trabajo, no tenía tiempo para nada, ni para orar, ni para leer la Biblia. Esto sucedió poco antes de que dejara esa empresa. Recuerdo que un día llegué a casa y le dije a Bárbara, no sé si Jesús es real. Ella empezó a llorar y eso me tomó por sorpresa. No imaginé que mis palabras la afectarían tanto. Mi mamá siempre fue del tipo que amaba las películas de terror, Actividad Paranormal, El Conjuro, ese tipo de cosas. Cuando era adolescente, estaba increíblemente asustado. Hasta 6º grado dormí en su habitación porque no podía estar sola. En verano, cuando ella iba a trabajar y mi hermano salía a jugar, yo me quedaba en el sofá, paralizada por el miedo, sin valor para moverme. Así me sentí. Esa noche cuando dudé de Jesús, me fui a dormir sin hablar con Bárbara. Y tuve un sueño extraño. Era una mansión enorme, toda oscura y negra, y sentí ese mismo miedo que me paralizó cuando era niño. Reconocí el sentimiento de inmediato. Pensé, no quiero quedarme en este sueño. Era como si la depresión y el miedo que siempre había cargado estuvieran ahí, materializados. De repente, escuché una voz que decía mi nombre. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. La voz volvió a llamar y yo grité, en el nombre de Jesús, sal de aquí. Inmediatamente, los cuadros en las paredes comenzaron a temblar, la oscuridad se retorció y se alejó, soltando gritos horribles. Cuando todo terminó, la mansión se llenó de luz, de una paz que nunca antes había sentido. Desperté con el corazón rebosante de alegría, porque sabía que Jesús me había mostrado que Él estaba ahí, que entendía el miedo que yo había cargado toda mi vida. Después de ese sueño, nunca más tuve dudas. Cada vez que aparecía ese viejo miedo, invocaba el nombre de Jesús y desaparecía. Era como si me hubiera dado un arma contra lo que me perseguía desde que era niña. Y esto sucedió justo cuando me encontraba en esa encrucijada. Seguir con la empresa deshonesta o seguir otro camino. Si me hubiera quedado, habría ganado mucho dinero, tal vez incluso me habría involucrado en esas malas prácticas. Pero Jesús sabía que eso no era lo que yo quería. Cuando Él se reveló así a mí, ya no hubo vuelta atrás. Para aquellos que nunca han sentido ese miedo paralizante, puede parecer sencillo. Pero para mí, que viví con ello toda mi vida, fue como si finalmente hubiera encontrado una cura. Y así fue como todo cambió. Después de que abrimos la empresa, mi padrastro, John, empezó a llevarme a eventos religiosos. Uno de ellos fue en un centro comunitario en Woodley, donde había un servicio de altar abierto. Nunca había visto algo así, hombres llorando, arrepintiéndose, entregando sus vidas a Dios. Me quedé allí, observando, y algo dentro de mí lo pedía a gritos. Al final, fui al altar y entregué todo de nuevo. No se trataba solo de dejar un mal trabajo o iniciar un negocio. Se trataba de vivir verdaderamente lo que creía, sin miedo, sin dudas. Y desde entonces, cada día ha sido una confirmación de que elegí el camino correcto. Recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Eso marcó un punto de inflexión decisivo en mi vida, porque ya no bastaba con asistir a los servicios religiosos o escuchar la predicación, quería ir más allá, vivirlo plenamente. El problema es que ya había ido al altar más de 100 veces, tal vez cientos, buscando esta experiencia. Año tras año, me levantaba cuando el pastor me llamaba, me quedaba allí con las manos extendidas, escuchaba las oraciones, pero nunca sentía que sucediera nada. Empecé a pensar, tal vez esto no sea para mí. Pero la última vez, estaba sentado en el servicio cuando mi padre me miró durante la apelación y me preguntó, ¿no vas allí?
Respondí inmediatamente, no, papá, he estado allí tantas veces. No cambiará nada. Simplemente me frustraré otra vez. Insistió, inténtalo una vez más. Y yo, un poco de mala gana, fui. Mi hermano Ross, un tipo al que realmente admiro, ya estaba al frente, orando por otras personas. Cuando llegué, empezó a interceder por mí, y el pastor, que estaba imponiendo las manos a varias personas al mismo tiempo, aún estaba lejos. Me quedé allí esperando, pero decidí no rendirme. Comencé a orar en voz baja, Jesús, realmente me entrego. Lo entrego todo. Fue entonces cuando escuché a Ross orar por mí, por mi padre también y por otras personas a mi alrededor. Hablaron en lenguas, declararon liberación, cubrieron a mi familia. En el momento en que dije, me rindo, algo sucedió. Sentí como si todas las cadenas que me ataban, los lazos del pasado, las maldiciones de generaciones, se rompieran al mismo tiempo. Me invadió una libertad que nunca había experimentado. Me temblaron las piernas y comencé a llorar de una manera que nunca antes había llorado. Un llanto profundo que provenía de un lugar dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Fue casi aterrador, fue tan intenso. Y entonces lo vi. No con ojos físicos, sino con una certeza que no se puede explicar. Era como si los pies de Jesús estuvieran justo frente a mí, tan blancos, tan puros, que no podía levantar la cabeza. Solo podía quedarme ahí, inmersa en esa presencia, deseando que ese momento nunca terminara. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuviera tocando algo eterno. Después de eso, todo cambió. Una semana después, regresé a trabajar con una audacia y un fuego que nunca antes había conocido. Estaba con uno de los técnicos, Adrián, ayudando a un cliente. Mientras hablaba con ella, el Espíritu Santo me susurró, esta es una mujer poderosa de Dios. Al principio pensé que era extraño, pero pronto volví a trabajar. Hasta que llegó el momento de presentarle las opciones, el Espíritu me dijo, tienes que decirle esto. Dudé. ¿Cómo voy a venir y decir algo así? ¿Qué pasa si ella no lo recibe? ¿Qué pasa si piensa que estoy loco? Tuve miedo, desobedecí. Me quedé en el auto, haciendo llamadas, posponiendo el momento. Pero el Espíritu insistió, ve y habla. Entonces respiré hondo y pensé, si ella no entiende, no es mi problema. Solo necesito ser obediente. Me puse la protección en los zapatos, entré a la casa y me senté a la mesa. Tenía una sonrisa de bienvenida, me ofreció manzanas, jugo y fue amable. Comencé a entablar conversación, tratando de entender qué tipo de persona era ella. Hasta que mencionó que sacaba la basura de los vecinos todas las semanas. Oh, ¿sí? Amo a mis vecinos. Hay un pastor al lado. Fue entonces cuando supe que era el momento. La llamé por su nombre, la miré a los ojos y le dije, el Espíritu Santo me pidió que te dijera que eres una mujer poderosa de Dios. El silencio se apoderó del ambiente. Ella empezó a temblar, y yo también. ¿Prometes que es verdad?, preguntó, con la voz quebrada. Lo prometo. Ni siquiera quería venir aquí hoy, pero fui obediente. Ella se acercó, me abrazó con fuerza y dijo, no tienes idea de cuánto necesitaba escuchar eso. Cuando nos fuimos, Adrián estaba en shock. ¿Qué acaba de pasar? Se me pone la piel de gallina. Solo pude responder, ese es el Espíritu Santo, hermano. Regresó a la tienda y les contó a todos lo que había sucedido. A partir de ese día la gente empezó a preguntarme qué me pasaba, como si llevara algo diferente. Y la verdad es que no hay dinero en el mundo que pueda comprar este sentimiento. Estar en el centro de la voluntad de Dios, experimentar un encuentro divino. Pero la historia no quedó ahí. Ese mismo día, mientras conducía a casa, emocionado de contarle todo a mi esposa, el Espíritu Santo me hizo una pregunta que me dolió, ¿cómo tuviste el valor de hablar con un extraño? ¿Pero nunca le dijiste estas cosas a tu esposa? ¿Nunca le pediste perdón por lo que ella pasó por tu culpa? Eso me afectó mucho. Sabía que era verdad, pero también sabía que esta conversación no sería fácil. Llegué a casa y pedí hablar con ella. Ella me miró con esa mirada de quien ya espera otra discusión, pero la llevé al dormitorio, le puse las manos encima y le pedí perdón. Ella empezó a llorar y yo lloré con ella.
Fue un momento de curación que ni siquiera sabía que necesitábamos. Esto me enseñó una cosa: no tiene sentido atreverse a hablar de Dios a los demás si no somos fieles en casa, con nuestra propia familia. Después de eso, las cosas empezaron a fluir de una manera nueva. Las personas a mi alrededor comenzaron a notar la diferencia y me di cuenta de que cuando obedecemos al Espíritu, Él abre puertas que nunca imaginamos. Cada paso de fe se convierte en una oportunidad para impactar vidas, y mi propia vida nunca ha sido la misma. Fue en ese momento que sentí un llamado aún más claro a compartir la palabra más allá de los confines de mi iglesia. Algunos líderes me invitaron a predicar en otras congregaciones y eso se convirtió en una confirmación de lo que Dios ya había puesto en mi corazón. Cada testimonio que escuché de personas impactadas por estos mensajes reforzó la certeza de que el Señor me estaba llamando al ministerio de la predicación. Fue así como decidí dar un paso más e inscribirme en Epic Bible College, donde estoy cursando mi segundo semestre. Y, sinceramente, ha sido una experiencia transformadora. Cada clase, cada estudio, cada conversación con profesores y compañeros me ha hecho crecer no solo en conocimiento, sino en intimidad con Dios. Hace poco tuve un sueño que me conmovió profundamente y que creo que tiene un mensaje importante para todos nosotros. En el sueño, estábamos en una mansión, un grupo de personas y yo, y había un niño con apariencia de Medio Oriente, con marcas en las manos, como heridas punzantes. Estaba bajo ataque, los demonios volaban a través de puertas y ventanas, tratando de alcanzarlo a toda costa. Nuestra misión era protegerlo y luchamos con todo lo que teníamos. En un momento, me arrojaron contra el techo y me arañaron el pecho, dejándome cubierto de sangre. Los demonios intentaron regresar, pero cada vez que invocamos el nombre de Jesús, se vieron obligados a retirarse. Miré a mi alrededor y vi que todos estaban heridos, pero nadie se daba por vencido. En cada pausa de la batalla, corríamos para comprobar si el niño estaba bien. Y, para nuestra sorpresa, sonrió todo el tiempo, sin mostrar miedo ni dolor. Su coraje nos llenó de fuerza para seguir luchando. Cuando desperté, escribí el significado que el Espíritu Santo me reveló sobre este sueño. El niño con las marcas en las manos representaba a Jesús, pequeño, humilde, quizás incluso inesperado, pero las heridas en las manos revelaban su verdadera identidad. Los demonios atacantes simbolizaban los ataques del enemigo contra la presencia de Cristo en el mundo y contra aquellos que le pertenecen. No se dan por vencidos, al igual que las batallas espirituales que enfrentamos a diario. Pero nosotros, el grupo que estábamos allí, estábamos llamados a defender esa presencia. Las heridas que recibimos en la lucha muestran que hay un precio que pagar, pero cuando resistimos en el nombre de Jesús, el enemigo se ve obligado a huir. Hoy mi vida es un reflejo de esta verdad. He estado casado con Mary durante 6 años, juntos, hemos estado juntos durante 12 años, y tenemos 4 hijos maravillosos. Además, dirijo una empresa que, para mí, va mucho más allá de un negocio de fontanería. Lo veo como un campo misionero, una oportunidad para discipular y alcanzar vidas. Mis empleados, que antes no conocían a Dios, hoy oran por los clientes, comparten el amor de Cristo e incluso han llevado a algunas personas a entregar su vida a Jesús. Es increíble ver cómo Dios puede usar a una sola persona para impactar a tantas otras. Hoy somos 9 en esta misión y el número no hace más que crecer. Quiero dejarlo claro, no es necesario estar detrás de un púlpito para predicar el Evangelio. Nuestro campo misionero es exactamente donde Dios nos ha colocado. A veces es en el trabajo, en el barrio, en la familia. Lo que importa es permitir que el Espíritu Santo use lo que tenemos en nuestras manos para marcar la diferencia. Yo, por ejemplo, tengo una empresa bendecida por Dios, pero Él también puede haberte bendecido con un talento, un recurso, una habilidad. Lo que hacemos con Él es lo que realmente importa. No guardo lo que recibo solo para mí, lo reinvierto en acciones sociales, en proyectos navideños para los necesitados, en discipulado. Después de todo, estamos llamados a hacer discípulos, como está en Mateo 28, 19, id, pues, y haced discípulos a todas las naciones. Cada cliente que atendemos es una oportunidad. No los vemos simplemente como una fuente de ingresos, sino como almas que necesitan conocer a Cristo. Nuestra estrategia es simple, nos ganamos su confianza con calidad en el servicio y amabilidad. Cuando nos damos cuenta de que se abre la puerta del corazón, compartimos el Evangelio.
Hemos tenido clientes que nos han permitido orar por ellos, y algunos incluso han entregado su vida a Jesús. Es hermoso ver a Dios usando incluso un servicio de plomería para transformar las eternidades. Y esa es mi oración, que todos los que escuchen este testimonio se sientan conmovidos y animados a salir de su zona de confort. Que no nos contentemos con vivir una fe limitada a las cuatro paredes de la iglesia, sino que seamos sal y luz donde quiera que estemos. Que el fuego del Espíritu Santo arda en nosotros de tal manera que, como una hoguera en una noche fría, atraiga a las personas cercanas a Jesús. Fue así con el hombre que Dios puso en la vida de mi madre. Él era un ejemplo vivo de Cristo y su testimonio impactó no solo a ella, sino a toda nuestra familia. Mi hermano y mi hermana también entregaron sus vidas a Cristo. Y hoy en día hay filas enteras de personas en la iglesia que han sido alcanzadas a través de este mover de Dios. Para terminar, quiero orar por ustedes que están leyendo o escuchando estas palabras. Que el Señor te use exactamente donde estás, con lo que tienes. Que tu vida sea un reflejo de la gracia de Dios y que muchos se sientan atraídos hacia Él a través de tu testimonio. Que no nos acomodemos, sino que seamos instrumentos en las manos del Padre para expandir su reino. En el nombre de Jesús, amén.